Hay un ratito. Hoy vamos a hablar sobre el abdomen, sobre los componentes del abdomen, peritoneo y anatomía regional. Estos temas van a ser tocados por mi persona y luego generalidades del tubo digestivo va a ser tomado por mi compañero José Daniel. Bueno, empecemos con el abdomen. El abdomen es una estructura más o menos cilíndrica. Es más o menos cilíndrica porque no tiene la forma de un cilindro, pero se puede considerar un cilindro como tal. Y hablamos de que tiene límites, ¿no? Un límite superior y un límite inferior. El límite superior vendría a ser el diafragma. El diafragma es un órgano musculotendinoso, ¿no? Que nos ayuda básicamente a separar dos cavidades muy importantes, que vendría a ser la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y por otro lado tenemos un límite inferior. El límite inferior vendría a ser el estrecho superior de la pelvis, que divide tanto la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Ahora, por otro lado, tenemos aberturas del abdomen. Dos aberturas, abertura superior y abertura inferior. Por ejemplo, acá en línea verde vemos que es la abertura inferior del tórax. Sin embargo, también es considerado como la abertura superior del abdomen. Es algo así como decir, ¿no? Como que el final de uno es el comienzo del otro. Entonces está terminando el tórax, por ende vendría a ser su abertura inferior del tórax y vendría a ser su abertura superior del abdomen, ¿no? Es el mismo, es la misma abertura para ambos lados. Y por otro lado, ¿no? El final del uno es el comienzo del otro. Termina el abdomen, que vendría a ser la abertura inferior del abdomen, y vendría a ser la abertura superior de la pelvis. Entonces, hasta ahí estamos correctos, ¿no? Todo entendible. Ahora vamos a hablar sobre las funciones del abdomen. Las funciones del abdomen son tres importantes, pero empecemos con la primera, que alberga y protege vísceras importantes. Pero acá vemos, ¿no? Por ejemplo, que bajo las cúpulas diafragmáticas, que son estas las de acá, hay órganos como por ejemplo la mayor parte del hígado, la vesícula biliar, el vaso y parte del colon, que no solamente está protegida por la pared abdominal, sino también está protegida por la pared torácica. Entonces se puede decir que estos órganos que tienen como que doble protección, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el hígado tiene una protección de la pared abdominal y por otro lado tiene también una protección a nivel de la pared torácica, ¿no? En cambio, los órganos que están exclusivamente protegidos bajo la pared abdominal vendrían a ser otros, ¿no? Como el colon, que es el intestino grueso, y como el, por ejemplo, el intestino delgado, ¿no? Como sus partes, por ejemplo, el yeyuno, el ilion, ¿no? Que no están bajo las cúpulas diafragmáticas, entonces estas están protegidas bajo la pared abdominal, ¿correcto? Ahora tenemos su segundo papel. Un segundo papel importante es en la respiración. Y esta función es muy, muy, muy importante. Porque nosotros sabemos, y ojo, estamos hablando de inspiración profunda y de expiración profunda. No estamos hablando de una inspiración normal o de una expiración normal. Entonces, en una expiración profunda, nosotros necesitamos que más aire llegue a nuestros pulmones. Entonces necesitamos expandir nuestro volumen torácico. ¿Y cómo expandimos nuestro volumen torácico? Hacemos que nuestro diafragma se contraiga. Y una vez que nuestro diafragma se contrae, el diafragma se va a aplanar y se va a ir hacia abajo, porque necesitamos expandir nuestros pulmones. Necesitamos que nuestro volumen torácico aumente. Pero tú me dirás, pero ¿esto qué tiene que ver con la pared abdominal? Pues tiene mucho que ver, porque es una inspiración profunda, los músculos de la pared abdominal se relajan. Entonces, una vez que se relajen, nuestra presión intraabdominal, la presión que está a nivel de esta zona, que está de color rojo, disminuye, se hace mucho más negativo. En cambio, ¿qué es lo que pasa en una expiración profunda? En una expiración profunda, nosotros necesitamos botar todo el aire inspirado. Necesitamos que nuestro volumen torácico disminuya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el diafragma? El diafragma ya no se va a aplanar, el diafragma se va a relajar. Entonces, el diafragma se va hacia la parte superior, se relaja. Pero, ¿qué pasa con los músculos de la pared abdominal? Los músculos de la pared abdominal se van a contraer. Al contraerse estos músculos de la pared abdominal, van a aumentar la presión intraabdominal. Esta la hacen más positiva, positiva. Por todo lado la hacen más positiva, generándose una presión mucho mayor. Sin embargo, en una expiración normal, la presión intraabdominal no aumenta, es neutra. Entonces, esto hay que tener muy bien en cuenta que estamos hablando acá de inspiración profunda y de expiración profunda. Ahora, la tercera función tiene mucho que ver con la que hemos hablado hace ratito, o sea, con la segunda, que es de modular la presión intraabdominal. ¿Y cómo modulamos la presión intraabdominal? Pues la modulamos contrayendo nuestros músculos de la pared abdominal, porque ya sabemos que aumentando nuestra contracción muscular, aumentamos nuestra presión intraabdominal.
Y esta favorece funciones como el parto, la defecación, la micción y la tos, ¿no? Y para entender esto mucho mejor, tenemos que saber también un poco sobre la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva, que toda la vida lo vamos a utilizar, toda la vida como estudiantes de medicina, vamos a utilizar la maniobra de Valsalva. Su definición más fácil es una expiración forzada con glotis cerrada. Entonces nosotros ahora nos vamos a dedicar, bueno, vamos a hacer una maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces vamos a tomar aire profundamente, inspiramos profundamente, contenemos la respiración y contraemos los músculos voluntariamente del abdomen. Constriñamos el abdomen. Entonces, una vez que constriñamos los músculos voluntariamente del abdomen, vamos a ver que a nivel del abdomen, la presión intraabdominal va a aumentar, se va a volver más positivo el abdomen. Una vez que se vuelva la presión intraabdominal mucho más positivo, sabemos que la presión a nivel del exterior, imagínate si estamos en la capital, si estamos en Lima, la presión atmosférica va a ser de 0 atmósferas, ¿cierto? Va a ser de 0 atmósferas. Entonces, la presión intraabdominal va a tender a irse de una zona de mayor presión a una zona de menor presión por la ley de gradiente de concentración. Entonces, todos los fluidos que están contenidos dentro de nuestro abdomen, por ejemplo, la orina o de repente también las heces fecales, van a intentar salir de nuestro abdomen porque se están respetando la ley, ¿no? De la gradiente de concentración, de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces, todos los fluidos van a intentar salir. Constriñamos nuestro abdomen y pues las heces fecales van a intentar salir. Pues constriñamos nuestro abdomen, vamos a orinar y nuestro líquido urinario va a salir. Pero ustedes dirán acá, dice el parto, ¿no? Pero el parto no es por construcción voluntaria del útero, correcto, es por contracción voluntaria del útero. Pero también recordemos que hay un líquido amniótico y el líquido amniótico es un fluido. Y entonces cuando nosotros constriñamos la pared del abdomen, vamos a tratar de que el líquido amniótico por gradiente de concentración va a intentar salir. Y eso ayuda a que también pues salga el bebito junto con la construcción voluntaria del útero, pues, ¿no? Y por otro lado tenemos acá que también disminuye la circulación esplácnica. La circulación esplánica es una circulación que se da a nivel del abdomen, por ejemplo, que tiene que ver con la circulación del vaso, del hígado, y esta circulación esplánica, cuando nosotros constriñamos nuestro abdomen, va a disminuir esta circulación, porque recordemos que la circulación es sangre, ¿sí o no? Estamos hablando de sangre. Entonces, como estamos hablando de sangre, la sangre va a intentar a irse a unas zonas donde haya menor presión, porque estamos viendo una zona de mayor presión o una zona de menor presión. ¿A dónde se ve la circulación? Hacia los miembros inferiores, o hacia el cuello, o hacia la cabeza, pues, ¿no? Y para entender esto mucho mejor, quiero explicarles esto con un casito. Por ejemplo, hay un casito, ¿no? Que dice, Miguel de 86 años acude a consulta porque cada vez que tose o se ríe tiene pequeños escapes de materia fecal. ¿Qué pasa con Miguel? Entonces, recordemos que estamos hablando de una persona que es anciana, ¿no? Que ya tiene 86 años. Y él justamente cuando está tosiendo, cuando está riendo, tiene pequeños escapes de materia fecal. Entonces, para entender esto, hay que saber que cuando nosotros tosemos o reímos, se está constriñendo el abdomen. Entonces, se constriñe el abdomen. Se constriñe el abdomen, aumenta la presión intraabdominal, se vuelve más positiva y todos los fluidos quieren salir, ¿no? Todos los fluidos quieren tratar de salir, tratan de salir, tratan de salir. Pero ¿qué es lo que pasa? Él tiene pequeños escapes de materia fecal. Como estamos hablando ya de un anciano, de repente el anciano ya no puede controlar muy bien su esfínter anal interno. Entonces, al constriñir, aumentas la presión, trata de salir las heces fecales, pero él no puede controlar su esfínter anal interno porque ya es anciano y entonces genera pues un escape de materia fecal, ¿no? Entonces eso podríamos decir que está pasando eso es lo que está pasando con el señor Miguel que tiene 86 años, pues que estamos hablando de una persona que ya es anciana, ¿no? Entonces, sigamos, ahora vamos a hablar sobre los componentes del abdomen. Los componentes del abdomen, ahora te voy a borrar esto, por favor, porque si no, no me deja. Ya, listo. Ahora vamos a hablar sobre los componentes del abdomen. Los componentes del abdomen son 4. La abertura torácica inferior, la abertura superior de la pelvis, la cavidad abdominal y la pared abdominal. Vamos a ir desdoblando cada uno de estos acápites uno por uno y poco por poco. La abertura torácica inferior es esto lo que se ve de color rojito. Tiene unos límites, ¿no? Tiene unos límites y está constituido por ¿cuáles? Está constituido por la vértebra torácica T12,
la costilla 12, que son las costillas flotantes, la parte distal de la costilla 11. La parte distal se refiere a la parte más alejada de la costilla 11, el arco costal y la apófisis sifoides del esternón. Ahora, por otro lado, sabemos que de la abertura torácica inferior se comunica directamente con un órgano músculo tendinoso que es el diafragma. Y el diafragma tiene hiatos o aberturas que comunican la parte torácica de la parte abdominal. Y estos hiatos muy, pero muy conocidos son el hiato esofágico, como está acá, y el hiato aórtico. El hiato esofágico comunica, bueno, permite el paso, ¿no? Del esófago hacia el tórax y también permite el paso del esófago hacia el abdomen. Es por eso que existe un esófago torácico y un esófago abdominal. Y lo mismo pasa con la aorta. Mediante el hiato aórtico, que es una abertura, permite el paso de la aorta torácica a la aorta abdominal. Y también tenemos un hiato para la vena cava, pero no es tan conocida, que digamos. Por otro lado, tenemos la abertura superior de la pelvis. La abertura superior de la pelvis vendría a ser esta línea, las que están en líneas punteadas, y esta tiene componentes. Por ejemplo, en la parte posterior tenemos el hueso del sacro, por la parte anterior tenemos la sínfisis de la pubis, y por la parte lateral tenemos los bordos óseos del coxal, ¿no? Del hueso coxal. ¿Y por qué es importante esta abertura superior de la pelvis? Porque va a limitar la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Y por otro lado va a limitar la pared abdominal de la pared pélvica. Pero ustedes me dirán, ¿no es lo mismo pared que cavidad abdominal que pared abdominal? No, pared abdominal se refiere a esta partecita que estoy marcando, que estoy apuntando con el puntero láser. Esta es la pared abdominal y la cavidad abdominal vendría a ser todo lo que está de rojo. Entonces comunica estas partes, ¿no? Pero si se dan cuenta acá, por ejemplo, vemos que tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal son verticales, pero la cavidad pélvica está en una porción más posterior. Esto se da porque a nivel del sacro y a nivel de la columna vertebral forman un ángulo, ¿no? Y esto hace que la cavidad pélvica se vuelva un poco más posterior en comparación a la cavidad abdominal y en comparación a la cavidad torácica. Entonces podemos decir, en términos más coloquiales, la cavidad pélvica está más por detrás de la cavidad abdominal que la cavidad torácica. Y ahora, también es muy importante saber esto, que por ejemplo, nosotros entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, entre estas dos partes, hay como un obstáculo, ¿no? Este obstáculo vendría a ser el diafragma, mientras que en la cavidad abdominal y la cavidad pélvica no hay ningún obstáculo, no, acá no hay un diafragma, ¿no? Entonces, infecciones que puedan haber a nivel de la cavidad abdominal, infecciones que puedan haber a nivel de la cavidad abdominal, pueden pasar tranquilamente a la cavidad pélvica. ¿Por qué? Porque acá no hay un diafragma que obstaculice el paso pues, de infecciones, ¿no? Muy diferentes acá, pues la cavidad torácica, la cavidad abdominal. Pueden sí pasar infecciones, pero es mucho más difícil porque acá tenemos un órgano músculo tendinoso, que es el diafragma, que no permite el paso de estas infecciones, pues, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre la cavidad abdominal. La cavidad abdominal vendría a ser toda esta imagen, imagínense, es como un cilindro, como les decía, es como un cilindro, pero dentro de la cavidad abdominal tenemos la cavidad peritoneal, que vendría a ser todo esto de rojito, ¿no? Todo esto es de rojito, la cavidad peritoneal. Entonces, la cavidad abdominal va a alojar vísceras que pueden ser intraperitoneales o retroperitoneales. Intraperitoneales, las que están suspendidas por estos mesenterios y por la cavidad peritoneal, que están dentro de esta cavidad peritoneal. Y los que no están suspendidos por mesenterios, o sea, imagínate un órgano que esté por aquí, que puede ser los riñones, por ejemplo, entonces no están suspendidos por mesenterios y no están dentro de esta cavidad peritoneal. Entonces, ¿cómo se le va a llamar? Retroperitoneales, ¿no? Y la cavidad abdominal, como vemos acá, está señalada acá de color verdecito, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea. Pero más adelante vamos a hablar como qué son los mesenterios, a qué se le llama peritoneo, el peritoneo se divide en hojas, a qué se nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de una cavidad peritoneal. Entonces, más adelante. Pero ahorita solamente quiero que tengan una idea de qué es la cavidad abdominal y que tengan en cuenta que dentro de la cavidad abdominal está la cavidad peritoneal. Y dentro de la cavidad abdominal están órganos intraperitoneales y retroperitoneales. Y ahora sí, esta es la parte un poco más fuertecita y, y se puede decir que es como que la cereza del pastel, que es la pared abdominal. La pared abdominal, como les dije, es esta parte, ¿no? Vendría a ser esta parte de la pared abdominal. La pared abdominal vendría a ser lo que recubre a la cavidad abdominal. Esta es la cavidad abdominal y la pared abdominal lo está recubriendo. Lo que está de circulito blanco, esa es la pared abdominal. Entonces hay que ubicarnos muy bien. Ahora, la pared abdominal está compuesta por huesos y por músculos, pero sobre todo está compuesto por músculos. Los huesos, tenemos por ejemplo huesos que están a nivel superior, huesos a nivel inferior y huesos a nivel posterior.
Y esto nos refleja, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? En este que está en el color morado. Por ejemplo, tenemos en el hueso superior, tenemos el arco costal, tenemos la costilla 12, la costilla 11, la apófisis sifoides también del esternón, pues, ¿no? Y las 5 vértebras lumbares que están por acá, los huesos pélvicos, pero sobre todo quiero que más o menos de esta clase quiero que se lleven bien los músculos, porque los músculos es importante, porque ya les dije que la constricción de los músculos modulan la presión intraabdominal, la vuelven más positiva si se constrigen. Entonces, ¿quiénes son estos músculos? Por ejemplo, los músculos posteriores vienen a ser el cuadrado lumbar, el psoas y el ilíaco. Los laterales, de afuera hacia adentro, el más externo se va a llamar oblicuo externo. Luego le sigue el oblicuo interno y luego le sigue el transverso del abdomen. Todos estos son los músculos laterales. Luego tenemos a los músculos anteriores. Los músculos anteriores de la pared abdominal, que son el recto del abdomen y el piramidal. El piramidal no se ve en esta imagen, la verdad es un músculo muy inconstante, puede o no estar presente en algunas personas, pero por ejemplo en esta imagen no la señala, ¿no? Porque es un músculo que a veces no aparece en algunas personas. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el psoas mayor y el ilíaco también son flexores de la cadera, entonces ayudan al movimiento del miembro inferior. Ahora, vamos a hablar de las capas de la pared abdominal. Las capas de la pared abdominal son 6. Tenemos la piel, el tejido subcutáneo, los músculos anterolaterales con aponeurosis, la fascia transversales, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. Por ejemplo, si la vemos acá en una imagen, en un corte longitudinal, vemos acá, por ejemplo, la piel, acá tenemos el tejido subcutáneo, la fascia superficial, que vendría a ser todos estos dos, que se divide en una fascia de Camper y en una fascia de Scarpa. Luego tenemos los músculos anterolaterales, por ejemplo, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen y el recto del abdomen, ¿no? Luego tenemos la fascia transversalis, que vendría a ser esta capa que está de color verdecito. Luego tenemos la fascia extraperitoneal y luego tenemos el peritoneo parietal. Ahora, si no me han entendido muy bien en un corte longitudinal, de repente me van a entender mucho mejor en un corte transversal. Por ejemplo, en un corte transversal tenemos esto, ¿no? Primero empezamos por la piel. La piel es la capa más superficial, por eso estamos yendo de afuera hacia adentro. Luego le sigue la fascia superficial, que es tejido subcutáneo. ¿Qué quiere decir tejido subcutáneo? Debajo de la piel. Y nosotros sabemos que la fascia superficial se divide tanto en una capa grasa y una capa membranosa. La capa grasa se llama la fascia de Camper y la capa membranosa se llama fascia de Scarpa. Luego le siguen sus músculos con sus aponeurosis, por ejemplo, tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen, con sus respectivas aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis? Son como unas membranas fibrosas que tienen abundante colágeno, ¿ya? Que salen de los músculos. Por ejemplo, el oblicuo externo sale, ¿no? Sale su aponeurosis, que es una membrana fibrosa blanquecina, ¿no? Luego, después de esta capa, ¿qué le sigue? Le sigue la fascia transversalis, que vendría a ser esta línea de color verdecito. Luego le sigue la fascia extraperitoneal, que vendría a ser esta línea, es un espacio ya un poco mayor, ¿no? Pero que está debajo de la fascia transversal. Y luego le sigue el peritoneo parietal, Y ahora vamos a escribir cada una de estas capas, pero hay que tener muy bien en cuenta que en todas estas capas van a pasar vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Estos están presentes en todas las partes y en todas estas capas. Okay. A ver, ahora empecemos con la fascia superficial, que es la segunda capa, ¿no? Porque la primera era la piel. Entonces, la fascia superficial, como recordemos, era tejido subcutáneo. Pero esta, a nivel del ombligo, bueno, debajo del ombligo, mejor dicho, se va a dividir. Por ejemplo, acá está la fascia superficial, ¿no? Y se divide en dos. Como vemos acá, se divide en dos. Se divide en una capa grasa, que es la fascia de Camper, y en una capa membranosa, que es más profunda, que se llama la fascia de Scarpa. Y a modo de curiosidad, por ejemplo, vemos que la fascia de Camper, que es la capa grasa, en el varón pierde toda su grasa. Toda su grasa, aunque puede quedar un poco, ¿ya? Pero en realidad se toma como si perdería la mayor cantidad de grasa. Se va a unir a la fascia de Scarpa, se unen a la fascia de Scarpa, ¿y a qué es lo que forman? Forman el dartos, que es una capa finita de músculo liso. En cambio, en la mujer, ¿qué es lo que pasa? La fascia de Camper también se va a juntar con la fascia de Scarpa.
Sin embargo, acá va a conservar algo de grasa. Al conservar algo de grasa, van a unir una parte muy importante de la mujer, que son los labios mayores. Entonces, la fascia de Camper con la fascia de Scarpa van a formar los labios mayores, bueno, una parte de los labios mayores en la mujer. Sin embargo, aquí en la mujer, la fascia de Camper sí tiene o conserva algo de grasa, pues, ¿no? Ya. Ahora, vamos a hablar sobre la tercera capa, que vendría a ser los músculos anterolaterales con aponeurosis. La tercera capa, recordemos, primero piel, luego tejido subcutáneo, fase superficial, y la tercera, músculos anterolaterales con aponeurosis. Los músculos laterales, o también conocidos como músculos planos, son tres. El oblicuo externo, que vendría a ser el más superficial, luego le sigue en un plano intermedio el oblicuo interno, y luego le sigue el transverso, que es el profundo de los músculos laterales. Luego, en la parte anterior, o también llamados músculos verticales, tenemos el recto abdominal y también tenemos el piramidal. El piramidal más o menos está por aquí, ¿ya? Está por aquí. Pero como les digo, es un músculo muy inconstante, muy, muy inconstante, que puede o no estar presente en algunos pacientes. En cambio, el recto abdominal es muy conocido por todas las personas que están en el mundo fitness, ¿no? Son los famosos cocos. El recto abdominal, si tú lo hipertrofias muy bien, pues van a verse muy bien señalados, pues, en nuestro cuerpo, pues, ¿no? Entonces, esos son los músculos anterolaterales con aponeurosis. Pero ahora quiero que vean más o menos cómo son las aponeurosis de estos músculos. Y por eso tenemos la siguiente slide o la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Hay que reconocer la aponeurosis en un corte transversal. Por ejemplo, acá tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. De ellos sacan sus aponeurosis, ¿no? Vemos que sus aponeurosis se juntan y forman una línea, y luego forman una línea alba. O sea, las aponeurosis de los músculos laterales, primero al inicio estaban solitas, ¿no? Luego se juntan y luego forman una línea alba. Y a la vez las aponeurosis envuelven al recto del abdomen, que como recordemos era un músculo anterior. Entonces, cuando se juntan estas tres aponeurosis de los músculos, esto va a llamarse la vaina de los rectos o vaina tendinosa. ¿Por qué se llama vaina de los rectos? Porque envuelve al músculo anterior recto del abdomen. Pero ustedes dirán, ¿pero así es en todo el abdomen? No, lamentablemente no todo es perfecto. A nivel del cuarto inferior de la pared abdominal, recordemos que el cuarto inferior de la pared abdominal está entre el ombligo y la pubis. Más o menos en esta zona estaría el cuarto inferior del abdomen. En el cuarto inferior del abdomen vemos que el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen ya no envuelven completamente al recto del abdomen, sino solamente envuelven la parte anterior del recto del abdomen, pero siguen formando la línea alba. Pero ustedes dirán, ¿qué es la línea alba, no? La línea alba vendría a ser esta partecita, ¿ves? Esta línea blanca que vemos, es la línea alba. Entonces, esa sale por la confluencia de las aponeurosis de los tres, del transverso abdominal, del oblicuo interno y del oblicuo externo. Ahora, tenemos el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, ¿por qué es importante? Es importante porque divide a los miembros inferiores del abdomen. Pero, ¿qué es el ligamento inguinal? Es la aponeurosis que sale del oblicuo externo. Es como un repliegue, ¿no? Es como un repliegue de la aponeurosis que sale de este músculo de acá, de este músculo acá, por la parte en la parte cuando llega a las tuberosidades de la espina ilíaca anterosuperior, se repliega sobre sí misma, sobre sí misma cuando llega al tubérculo de la pubis, se repliega sobre sí misma y forma este ligamento inguinal. Y vemos que por debajo del ligamento inguinal salen arterias y venas femorales. Las arterias y venas pertenecen al sistema venoso profundo y al sistema arterial profundo. Y esto, por ejemplo, si tú quieres ser cirujano cardiovascular y torácico, o quieres ser radiólogo, vas a utilizar muy bien el ecodoppler. Y el ecodoppler nos ayuda a ver trombos, nos ayuda a ver varices, nos ayuda a ver insuficiencia venosa. Entonces nosotros sabemos que debajo de este ligamento inguinal vamos a encontrar estas arterias y venas femorales. Entonces ya sabemos dónde ubicarlos. Entonces con el ecodoppler solamente vamos ahí a estas zonas y vemos realmente que acá podemos encontrar una arteria y una vena femoral. Si acá hay un trombo, pues ya es bastante de riesgo, pues, ¿no? Entonces es una parte anatómica muy, muy, muy importante. Ahora tenemos la cuarta capa, la fascia transversalis. La fascia transversalis vendría a ser todo esto, lo que está acá marcado de color naranjita y acá con su línea verdecita. Es una fascia que recubre la cavidad abdominal y continúa con la cavidad pélvica. Entonces vendría a ser todo esto de acá, ¿ven? Vendría a ser toda esta parte de acá.
Todo lo que está de verdecito es recubierto por la fascia transversalis, por la fascia transversalis. En cambio, acá tenemos, ahora la quinta capa es la fascia extraperitoneal. Ya estamos llegando a terminar las capas de la pared abdominal. La fascia extraperitoneal es un tejido conectivo que separa el peritoneo parietal, de la fascia transversalis. Recubre la cavidad peritoneal. Y ahora, por fines quirúrgicos, por ejemplo, los cirujanos generales generalmente hablan así, ¿ya? Preperitoneal y retroperitoneal. La fascia extraperitoneal anterior, la fascia extraperitoneal anterior, la conocen como la fascia preperitoneal. Y la fascia extraperitoneal posterior es conocida como retroperitoneal. Esto solamente es por fines quirúrgicos y si tú quieres ser cirujano general, pues hay que acostumbrarnos a algunos términos, pues, ¿no? Entonces, retroperitoneal, la fascia extraperitoneal posterior. Preperitoneal, la fascia extraperitoneal anterior. Y ahora, la última capa vendría a ser el peritoneo parietal. El peritoneo parietal. Pero del peritoneo vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, quiero que sepan, para recordar más o menos todas las capas de la pared abdominal, ¿no? Primero empezamos con la piel. Luego empezamos con el tejido celular subcutáneo, que como ya sabemos, debajo del ombligo se va a dividir en fascia de Camper y en fascia de Scarpa. Luego le siguen los músculos con su aponeurosis, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. Luego le sigue la fascia transversalis, luego le sigue el tejido conectivo extraperitoneal, y luego sigue el peritoneo parietal, que más adelante vamos a hablar detalladamente sobre el peritoneo parietal. Pero primero tenemos que empezar definiendo qué es el peritoneo. Pues el peritoneo es una de las membranas serosas que está cubierta por células mesoteliales. Y yo me recuerdo esto desde el primer ciclo que llevo, bueno, que estoy estudiando medicina, me recuerdo que nos dijeron que el mesotelio se encuentra sobre todo en las 3P. Hay más cavidades, sí, pero en las 3P se encuentran las células mesoteliales. ¿Cuáles son esas 3P? La pleura, el pericardio y el peritoneo. Entonces yo me recuerdo así, de repente les sirva para ustedes, pero yo me recuerdo así. Las 3P encuentro mesotelio, pericardio, peritoneo y pleura. Entonces, esto es una membrana serosa, unas células mesoteliales. Pero el peritoneo tiene dos hojas. Tiene una hoja parietal y tiene una hoja visceral. El peritoneo parietal se encuentra recubriendo la cavidad peritoneal. Vemos, es la parte de azul, ¿no? Vemos que está de color azul. La que está de color azul. Acá también, por ejemplo, en un corte, en otro tipo de corte, vemos, por ejemplo, que está recubriendo, ¿no? Recubriendo el peritoneo, la cavidad peritoneal. Pero luego tenemos la peritoneo visceral. ¿Y de dónde sale el peritoneo visceral? Se forma por un repliego del peritoneo parietal y luego se convierte en peritoneo visceral. Por ejemplo, acá tenemos peritoneo parietal, luego se repliega, vemos acá, se repliega, acá por ejemplo, ¿no? Se repliega y forma el peritoneo visceral. Forma el peritoneo visceral, el que se encuentra recubriendo a los órganos, ¿no? A las vísceras. Entonces tenemos dos tipos de peritoneo, el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El peritoneo visceral, ¿de dónde sale? De los repliegues del peritoneo parietal. Es como si cambiaran de nombre, ¿no? Es como si cambiaran de nombre, pero en realidad el peritoneo visceral está envolviendo a las vísceras. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué es la cavidad peritoneal? Pues la cavidad peritoneal nace de ese espacio virtual que existe entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. O sea, todo esto lo que está de marroncito, vendría a ser la cavidad peritoneal. Y la cavidad peritoneal es un espacio virtual, o sea, es un espacio que nosotros supuestamente nos hemos imaginado, por eso es virtual, pues no es virtual. Entonces es un espacio que contiene líquido acítico. Y este líquido acítico, ¿por quién es generado? Es generado por las células mesoteliales, un líquido acítico. Pero imagínense, ¿qué es lo que pasa en enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión portal, que te pueden llevar a una cirrosis? Puede generar que este líquido acítico aumente demasiado y se ve así. Esta es la famosa ascitis. Ascitis. Entonces, cuando, por ejemplo, la cavidad peritoneal se llena de mucho líquido, es como un edema a nivel del abdomen, se genera esta ascitis, ¿no? Que se dan en enfermedades muy conocidas, por ejemplo, como en la cirrosis. Sin embargo, esta cavidad peritoneal se va a dividir en dos. Se divide en cavidad mayor y en bolsa omental. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ya?
Pero esta cavidad peritoneal, recuerden, ya se va a dividir en dos, cavidad mayor o bolsa omental. Ahora quiero que más o menos me sigan con esto. Acá, por ejemplo, tenemos los compartimientos de la cavidad peritoneal. Vemos que la cavidad peritoneal vendría a ser todo esto, ¿no? Vendría a ser todo esto lo que está señalado acá de color negrito, de color negrito. Todo esto vendría a ser la cavidad peritoneal. Todo esto vendría a ser la cavidad peritoneal. Pero vemos que la cavidad peritoneal se divide en dos. Se divide en la gran cavidad peritoneal o la cavidad mayor y en la bolsa omental o en la trascavidad de los epiplones. Vemos, ¿no? Que esta parte, toda esta parte que vendría a estar de color verde, vendría a ser la gran cavidad peritoneal, la gran cavidad peritoneal o la cavidad mayor. Sin embargo, dentro de la cavidad peritoneal encontramos una subcavidad que es sumamente importante, que es la bolsa omental o la trascavidad de los epiplones, que está de color azul, que está de color azul. Y acá les he señalado una parte que no es parte de la cavidad peritoneal, no es una división, pero sí hay que saber más o menos entenderla, que es el espacio retroperitoneal, que es donde están las vísceras retroperitoneales, que no están envueltos por peritoneo parietal, no están envueltas, están por detrás del peritoneo. Y acá, por ejemplo, si queremos ver un corte transversal, acá tenemos, pues, ¿no? La gran cavidad peritoneal, que vendría a ser todo esto de amarillo, la gran cavidad peritoneal, vendría a ser la bolsa omental o la transcavidad de los epiplones, y por detrás de todo esto está el espacio retroperitoneal. Pero recordemos que solamente las divisiones de la cavidad peritoneal vendría a ser la gran cavidad peritoneal y la bolsa omental o la transcavidad de los epiplones. ¿Y para qué les digo? ¿Por qué les digo que es muy, muy importante? Porque imagínense, siempre va a llegar a consulta y es muy común que llegue una persona con una úlcera gástrica, por una gastritis maltratada o por una gastritis mal curada. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si un paciente, como dice acá, ¿no? Tiene una perforación gástrica a nivel posterior? Imagínense que tiene una perforación gástrica a nivel posterior por una úlcera maltratada, mal curada. Entonces se va a drenar todo el líquido gástrico en esta parte posterior, se va a llegar a drenar esta bolsa omental. ¿Por qué? Porque está perforado este estómago. Al estar perforado el estómago, el líquido va a drenar en esta bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros sepamos este reparo anatómico, porque es muy común encontrar líquido gástrico en esta zona, porque se perfora el estómago a nivel posterior. Ahora, cuando yo les estaba hablando, por ejemplo, de órganos intraperitoneales y retroperitoneales, ¿no? La verdad es que no hay una imagen exacta que nos señale, por ejemplo, cuáles son los órganos intraperitoneales y cuáles son los órganos retroperitoneales, ¿no? Pero esto es más que nada memorístico, ¿ya? Pero más para que tengan idea, los órganos intraperitoneales son todos los que están en este margen negro, pues, ¿no? En este margen negro, todos estos van a ser los órganos intraperitoneales. Y acá encontramos, pues, el esófago abdominal, el estómago, el yeyuno, el ilio, el ciego apéndice, el colon transverso, el colon sigmoides, el hígado, la vesícula biliar y parte de la vía biliar. En cambio, los órganos que no están recubiertos en su totalidad por peritoneo se les va a llamar retroperitoneales. Y estos son, por ejemplo, el duodeno, el colon ascendente, el colon descendente, el páncreas, el recto y parte de la vía biliar. Y acá vemos, por ejemplo, ¿no? Acá vemos que el peritoneo visceral, por ejemplo, que es el que recubre a los órganos, está envolviendo en su totalidad a un órgano, ¿no? Entonces este órgano se llamaría órgano intraperitoneal. Sin embargo, acá vemos, por ejemplo, que el peritoneo visceral no lo está recubriendo por todo en su totalidad a un órgano. Entonces esto lo llamaríamos un órgano retroperitoneal. Entonces, para ser considerado un órgano intraperitoneal, el peritoneo visceral tiene que envolverte en tu totalidad, tiene que estar envuelto por peritoneo visceral. Si no está envuelto en una partecita, pues ya es considerado un órgano retroperitoneal. Ahora, esta es una pepa, ¿ya? Que siempre viene en los exámenes, sobre todo en el de universidad, siempre viene, es la inervación del peritoneo. El peritoneo parietal tiene una inervación somática. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes, por ejemplo, una inflamación a nivel de esta parte, entonces el dolor va a ser bien localizado. ¿Qué quiere decir? Que te va a doler esta parte. Te va a doler esta parte. A nivel de tu piel se va a reflejar en esta parte, ¿no? Pero en cambio en el peritoneo visceral tiene una inervación visceral que acompaña nervios autonómicos, que son simpáticos o parasimpáticos. Entonces, si tú tienes una inflamación del peritoneo visceral, el dolor va a ser mal localizado. ¿Qué quiere decir? Que el dolor te puede, por ejemplo, te está doliendo esta parte, pero te va a doler esta parte, por ejemplo, ¿no? Te va a doler esta parte o te va a doler esta parte. Es por eso que es un dolor mal localizado. No es una inervación somática, sino es una inervación visceral. Ahora, vamos a hablar sobre los repliegues del peritoneo. Esta parte también es importante. Los repliegues del peritoneo.
Los repliegues del peritoneo van a ser importantes porque unen órganos entre sí o lo unen a la pared del abdomen y gracias a los repliegues las vísceras se pueden mantener fijas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el peritoneo parietal, como les dije, si cuando se repliegan van a formar el peritoneo visceral. Pero hay unas partes de los repliegues del peritoneo parietal que no están envolviendo un órgano. Entonces, a esto se le va a llamar repliegues del peritoneo. Y por ejemplo, acá tenemos el mesenterio, ¿no? Que es un repliegue del peritoneo. Entonces, no está envolviendo un órgano, no está envolviendo un órgano, pero sí lo está sosteniendo. O sea, lo está sosteniendo a la víscera. Entonces, esto se le llama repliegue del peritoneo. No envuelve un órgano, pero sí lo ayuda a sostener. Y estos repliegues son ligamentos, omentos o epiplones y el mesenterio. Ligamentos. Los ligamentos, este cuadro es un cuadro diferencial que tienen que tener muy bien en cuenta. Por ejemplo, los ligamentos no contienen vasculatura ni nervios. Los omentos o epiplones sí contienen vasculatura y nervios. El mesenterio también contiene vasculatura y nervios. Pero los ligamentos, ¿de qué se encargan? Se encargan de unir órganos hacia la pared abdominal. Puede ser la pared abdominal anterior como la pared abdominal posterior. Y también unen órganos entre sí. Sin embargo, no contienen vasculatura ni nervios. Y esto es algo muy importante, que también los ligamentos pueden formar parte de un aumento, sobre todo del aumento menor. Ya vamos a ver por qué. Y algunos ejemplos de ligamentos son el ligamento hepatoduodenal, ligamento falciforme, ligamento hepatogástrico, etc. Hay bastantes ligamentos. En cambio, los aumentos o epiplones unen solamente órganos entre sí, y estos se dividen en aumento mayor y en aumento menor. El mesenterio también contiene vasculatura y nervios, pero estos unen solamente las vísceras hacia la porción posterior del abdomen. Esto solamente es porción posterior, nada de anterior. Y el mesenterio se divide en tres: mesocolon transverso, mesenterio y mesocolon sigmoide. Como vemos en la imagen, pues, ¿no? El mesocolon transverso, por ejemplo, une, por ejemplo, el colon transverso a la parte posterior. El mesenterio, por ejemplo, une el duodeno, que esto es el intestino delgado, perdón, el intestino delgado, une el intestino delgado hacia la pared posterior del abdomen. Y el mesocolon sigmoide va a unir pues el colon sigmoide a la parte posterior del abdomen. Y ahora vamos a ver detalladamente cada uno de estos repliegues del peritoneo. Por ejemplo, perdón, acá tenemos el aumento mayor y el aumento menor. Quiero que nos enfoquemos en estas dos cosas, ¿no? El aumento mayor y el aumento menor. El aumento mayor, vemos que es como un delantal. Es como un delantal, o sea, quiere decir que está delante de todos. Está delante de todos. Está delante de todos y contiene grasita. Contiene grasita. Y esto depende de la persona, puede variar, ¿no? Algunas personas serán más gorditas, tendrán más aumento mayor. Algunas personas más flaquitas tendrán menos grasa, pero tiene una buena cantidad de grasita. Entonces, este aumento mayor se inserta en la curvatura mayor del estómago, que esta es la curvatura mayor del estómago, se inserta en el colon ascendente o en el intestino grueso ascendente y en el intestino grueso descendente. Y por debajo de este también está el colon transverso o el intestino delgado o el intestino grueso transverso. También se inserta aquí. Pero hay que tener en cuenta que se encuentra recubriendo se encuentra protegiendo también gran parte de nuestras vísceras abdominales. En cambio, el aumento menor vendría a ser esta partecita solamente. Esta partecita vendría a ser el aumento menor. Y el aumento menor se inserta en la curvatura menor del estómago, en la primera porción del duodeno y en el hígado. En el hígado. Este es el aumento menor. Pero vemos, por ejemplo, que acá hay un orificio omental, ¿no? Orificio omental. Orificio omental. Y este orificio mental nos ayuda a distinguir que detrás de este aumento menor, que estaba la bolsa omental o la transcavidad de los epiplones. Mírenme, miren por acá. Este es el aumento menor, ¿cierto? Este es el aumento menor. Detrás del aumento menor está la bolsa omental. Está la bolsa omental. Entonces, gracias a este orificio mental, nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? De que si vemos este orificio mental, vemos que detrás de este aumento menor está la bolsa mental. Está la bolsa mental. Y a estos orificio mental se le conoce como el hiato de Winslow, que eso de seguro les va a venir en los exámenes porque eso siempre nos ha venido. El hiato de Winslow o foramen epiploico. Este vendría a ser el orificio omental, ¿no? O foramen epiploico o hiato de Winslow, que comunica la transcavidad de los epiplones, la bolsa omental, comunica la bolsa omental o transcavidad de los epiplones con la gran cavidad peritoneal, la gran cavidad peritoneal. Como recordemos, ¿te acuerdas en el inicio? Teníamos una bolsa omental, bueno, la cavidad peritoneal, ¿no? Se divide en transcavidad de epiplones y en la gran cavidad peritoneal. Entonces, gracias al hiato de Winslow podemos comunicarla ambas, ¿no? Con la transcavidad de los epiplones y con toda la cavidad peritoneal
mayor. ¿Y por dónde está el hiato de Winslow? Está justo en el agujero por donde inicia el aumento menor. Entonces, nosotros podríamos decir que del aumento menor, el aumento menor, en su parte posterior está la bolsa omental. Pero ahora, mira, si se dan cuenta que hay ligamento hepatodenal del epiplón menor y ligamento hepatogástrico del epiplón menor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Te acuerdas que les dije que dentro de un momento pueden haber ligamentos? Entonces, el ligamento hepatodenal va a unir al hígado con el duodeno. Y el ligamento hepatogástrico va a unir el hígado con el estómago, pues, ¿no? O la curvatura menor del estómago. Entonces, dentro de un momento pueden haber también ligamentos, como es en este caso, ¿no? El ligamento hepatodenal y el hepatogástrico. Detrás de este aumento menor está la bolsa mental. Y la bolsa mental tiene un agujero, ¿cómo se llama? El hiato de Winslow. Y este hiato de Winslow ayuda a comunicar la bolsa mental con la gran cavidad peritoneal. Listo, entonces ahí estamos correctos. Ya, ahora tenemos que hablar sobre los mesenterios, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide. Como les dije, los mesenterios, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide, ayudan a que los órganos se unan hacia la pared posterior del abdomen. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el mesocolon transverso que une el colon transverso hacia la porción posterior del abdomen. El mesenterio propiamente dicho, que une el parte del intestino delgado, sobre todo el yeyuno y el ilion, hacia la pared posterior del abdomen. Y el mesocolon sigmoide, que une el colon sigmoide, que es esta parte, hacia la pared posterior del abdomen. Y ahora, si lo queremos ver en otras imágenes, por ejemplo, el mesenterio, ¿no? El mesenterio dijimos que une al parte del intestino delgado, sobre todo el yeyuno del ilion, hacia la pared posterior del abdomen. El mesocolon transverso une el colon transverso hacia la pared posterior del abdomen. El mesenterio une gran parte del intestino delgado, que es el yeyuno o el ilion, hacia la pared posterior del abdomen, y el mesocolon sigmoide, que une el colon sigmoide hacia la pared posterior del abdomen. Ahora tenemos los ligamentos. Los ligamentos, como les dije, hay ligamentos que pertenecen a un aumento, que vendría a ser el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatodenal. Pero también hay un ligamento muy importante y muy conocido, que es el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme divide los dos lóbulos del hígado, por ejemplo, ¿no? Divide los dos lóbulos del hígado, el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Y este ligamento falciforme se va a encargar de unir el hígado hacia la porción anterior del abdomen. Este vendría a ser el ligamento falciforme, que une el hígado hasta la cavidad interior de la pared abdominal, hacia la parte anterior de la pared abdominal. Entonces, no solamente los ligamentos unen órganos, como acá, ¿no? Acá une, por ejemplo, el hígado con el duodeno, el ligamento hepatodenal. También une hacia la pared anterior, por ejemplo, el ligamento falciforme, el hígado, ¿sí? Entonces unen órganos entre sí y también unen órganos hacia la pared tanto anterior como posterior del abdomen, ¿no? Ahora vamos a mi último tema que me toca, que es anatomía regional. Entonces, la anatomía regional. Bueno, esta anatomía regional hay dos divisiones, una división en cuadrantes y una división por regiones. Primero empecemos por una división por cuadrantes, que es una división, como dice acá, muy, pero muy imprecisa. No nos ayuda tanto, pero de todas maneras sí se la estudia, ¿no? Por ejemplo, tenemos en un plano horizontal una línea transumbilical. ¿Qué quiere decir una línea transumbilical? Que pasa por el ombligo. Y el ombligo en la parte posterior, estamos hablando de un disco intervertebral de L3 y L4. En cambio, en un plano vertical tenemos acá la apófisis, que pasa por la apófisis sifoides del esternón, ¿no? Y esta, por ejemplo, tiene una división, ¿no? En el cuadrante superior derecho, encontraremos pues la vesícula biliar, el hígado, ¿no? En un cuadrante superior izquierdo encontraremos el vaso, una parte del intestino, el estómago. En el cuadrante inferior izquierdo encontraremos, por ejemplo, el colon, una parte del intestino delgado. En el cuadrante inferior derecho encontraremos el ciego, el apéndice, una partecita del recto, pero como les digo es muy imprecisa, ¿no? Más se utiliza esta. Esta es la que más se utiliza, que es una división en 9 regiones. Y esta tiene trazos o tiene líneas imaginarias. Por ejemplo, en un plano horizontal superior tenemos el plano subcostal. Plano subcostal, ¿por qué? Porque está debajo de las costillas. El Gray, que es el libro donde yo he sacado toda esta información de anatomía Gray, lo toma como plano subcostal. Sin embargo, algunos otros libros usan el plano transpilórico, que está un poco por delante del plano subcostal, está un poco por arriba del plano subcostal. Pero vamos a tomar esta vez como si fuera el plano subcostal, siguiendo las referencias del libro de anatomía de Gray.
Entonces, el plano subcostal. En un plano horizontal inferior tenemos el plano intertubercular, que pasa por las tuberosidades de las crestas ilíacas, ¿no? Más o menos por aquí. Luego tenemos en los planos verticales, tenemos los planos medioclaviculares, que pasan a nivel de la mitad de la clavícula, a nivel de la clavícula. Y estas líneas nos dan 9 regiones. Tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el mesogastrio, el flanco derecho, el flanco izquierdo, región inguinal derecha, hipogastrio y región inguinal izquierda. Entonces nos da estas 9 regiones, pero nosotros tenemos que saber qué está en estas regiones, qué vísceras están dentro de estas regiones. Y para esto, como es una división más precisa, entonces sí nos puede dar de todas maneras un poco más detallado qué vísceras se encuentran en cada región. Para eso tengo una siguiente imagen, que es esta, ¿no? Esta imagen me pareció bonita. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado, la vesícula, la vía biliar, el polo superior del riñón derecho y el ángulo hepático del colon. El ángulo hepático del colon. En el hipocondrio izquierdo encontraremos pues el fundus gástrico, el vaso, el ángulo esplácnico del colon, la cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo. Luego en los flancos, ¿qué encontramos en los flancos? El colon ascendente, el asa del intestino delgado, el polo inferior del riñón derecho. En el flanco izquierdo, ¿qué encontraremos? O sea, en esta parte, en el número 6, el colon descendente, el asa del intestino delgado, el polo inferior del riñón izquierdo. Luego, en el 5, ¿qué encontraremos? ¿Qué es el mesogastrio? El colon transverso, el intestino delgado y también a la aorta, pues, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ver en qué órganos se encuentran en cada región de esta división por 9 regiones, ¿no? División dada por los planos medios claviculares, división dada por el plano subcostal o en algunos libros el plano transpilórico y por la línea intertubercular, que pasa por encima de las tuberosidades de las crestas ilíacas. Luego, ahora, justo les quería explicar esto del plano transpilórico. ¿Por qué es muy importante? Porque algunos, por ejemplo, toman de referencia este plano, ¿no? Para dividir a la sección en 9 regiones. Pero este plano transpilórico es importante porque pasa a nivel de la vértebra L1, de su cara inferior de L1, y atraviesa o cruza por algunos órganos, por ejemplo, como la abertura del estómago al duodeno, que vendría a ser esta partecita, por el cuerpo del páncreas y por los ilios renales, ¿no? Que son los que transportan los vasos sanguíneos hacia los riñones. Y hay que tener en cuenta que este plano transpilórico se encuentra entre la mitad de la escotadura yugular y la sínfisis del pubis. En la mitad, si trazamos acá una línea, la mitad vendría a ser este plano transpilórico. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque atraviesa estructuras importantes. Y bueno, eso sería toda mi parte de mi exposición. Ahora viene José Daniel, para lo cual vamos a tener un break de, podría ser de 3 minutos o 4 minutos, porque ya se nos es un poco tardecito, pero muchas gracias, gracias por su atención y espero encontrarnos pronto en próximas ponencias. Muchas gracias. Aló chicos, buenos días. Ahí tendremos nuestro break de unos minutos. Y bueno, yo soy José Daniel y ya vamos a empezar con la siguiente parte de la ponencia.
A ver, hola chicos. A ver, no sé si me escuchan, los que están ahorita en el Zoom. Por favor, ¿podrían confirmármelo? Ok. Ya, entonces se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, entonces, con ganas del tiempo ya vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es José Daniel Urrutia. Yo me voy a encargar de la segunda parte de la exposición. A ver, denme un segundo. A ver, no sé cómo poner solo mi cámara, pero bueno. Ya, entonces yo me voy a encargar de la segunda parte que va a ser tubo digestivo. Ojalá les haya gustado la primera parte. Lo único que tienen que hacer es seguir repasando. Igual como en esa parte, tienen que tener mucha dedicación, mucho esfuerzo, porque, claro, al principio suele ser un poco tedioso por la cantidad de información y relaciones anatómicas. Y para esta ocasión vamos a hablar más que todo de los órganos. Vamos a conocerlos un poco y también el objetivo de esta parte es que también ustedes saquen algo no solo para la primera semana, sino de lo que se van a enfrentar a lo largo de todo el ciclo para los que estén en la universidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Estas son las cuatro partes que yo hice, que es la definición del tubo digestivo, cuáles son las capas del tubo digestivo, cuáles son los órganos del tubo digestivo y algunos órganos accesorios que van a estar relacionados, ¿no? Y va a hacer que todo el aparato digestivo cumpla su función. Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos que definir qué es el tubo digestivo. Entonces, dentro de este link de la National Institute, ¿qué es el tubo digestivo? Porque tenemos que saber qué es. En este caso, el tubo digestivo es una serie de órganos huecos que van a estar unidos en un tubo largo y retorcido que van a iniciar desde la boca hasta el ano. Entonces, imagínense todas las estructuras que van a estar unidas van a formar un tubo muy largo, desde la boca hasta el ano, y va a tener una longitud de casi de 10 a 12 metros. O sea, todos van a estar contenidos en lo que vendría a ser nuestra cavidad abdominal, según como lo habló mi compañero Manuel. Es como que 6 veces más de la altura que tenemos nosotros, o sea, es de gran magnitud si juntamos todos los órganos. Y algunos sinónimos que pueden encontrarlo en otras bibliografías, puede ser tracto gastrointestinal, puede ser el tracto digestivo o también llamado el canal alimentario. Eso sería en cuanto a la definición, ¿no? ¿Cuáles son sus partes? Bueno, tenemos primero la boca, tenemos la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, y por último los órganos accesorios, como lo vamos a hablar en toda esta ponencia. Entonces, esto es más que todo para que se distraigan, para que también se concentren y también recuerden que sean muy pacientes en aprender cada cosa que les vamos enseñando. Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar, antes de hablar de los órganos, que seguro están ansiosos por saberlo, tenemos que saber un tema muy importante que es sobre las capas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante las capas del tubo digestivo? A ver, un segundo. Las capas del tubo digestivo se van a dividir en cuatro capas, cuatro simples capas: mucosa, submucosa, muscular, serosa o adventicia. Esos son todas las capas que ustedes deben saber y lo van a aprender a lo largo de todo el ciclo, no solo de la primera semana. Eh, en todas las estructuras del tubo digestivo, estas cuatro capas se van a presentar, solo que la mucosa, como pueden ver, la mucosa, que es esta estructura de acá, que es lo que está justo al costado del huequito, que es básicamente el lumen, se va a ir modificando a lo largo del tubo digestivo, porque nosotros no podemos decir que las células, o sea, las células que están aquí en la superficie, por ejemplo, de un esófago va a ser igual al de un intestino grueso. Eso no podemos decir. Van a ir cambiando. Cuando ustedes estudien imágenes histológicas, o también según fisiología, se van a dar cuenta que la mucosa va a variar. La submucosa y la muscular casi siempre se van a mantener estáticas. Entonces, solo para que ustedes lo tengan en cuenta.
Entonces, primero para hablar lo que es la mucosa. La mucosa es, está compuesto básicamente del epitelio de la mucosa. El epitelio de la mucosa. Puede ser células cilíndricas, células simples estratificadas. Estos van a ir variando a lo largo de todo el tubo digestivo. La lámina propia. La lámina propia es básicamente esta parte de acá que tiene más o menos un color crema. Como lo pueden ver aquí, es básicamente el relleno, un relleno que es tejido conjuntivo laxo. Entonces tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia, tenemos la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es básicamente un músculo liso muy fino. En verdad no les van a preguntar como el que preguntan de la muscular de la mucosa. No se confundan con la capa muscular. La capa muscular es diferente a la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa está en la mucosa. Este va a tener como que funciones como que modificar quizás la estructura de o sea, la disposición de las células, algunas funciones de secreción, de pequeña motilidad, pero no tiene mucha relevancia al caso. Y por último tenemos los nódulos linfoides, que ya vamos a ver en qué órgano se presentan más los nódulos linfoides. Esto sería básicamente la mucosa. Ya saben cuál es la mucosa. Por eso lo puse en asterisco, porque la mucosa va a ir variando de acuerdo al órgano que estemos estudiando. En la siguiente capa, que es la submucosa. La submucosa está debajo de la mucosa. Espera un momento. Ya. Submucosa es lo que está debajo de la mucosa. ¿Qué es lo que está, qué estructuras hay debajo de la mucosa? O sea, la submucosa. Tenemos vasos sanguíneos, tenemos tejido conectivo irregular denso, tenemos glándulas submucosas, porque están en la submucosa. Generalmente estas glándulas los vamos a encontrar más al final del esófago y al inicio del duodeno. Y eso lo van a ir aprendiendo cuando vean cada clase de cada órgano. Y esta estructura muy importante que se llama el plexo de Meissner. El plexo de Meissner. En verdad, en principio, ¿qué es un plexo? Un plexo es redes. Puede ser redes de vasos, redes de venas. En este caso es una red de fibras nerviosas. Este es el plexo de Meissner, ¿no? Aquí tenemos, bueno, primero que era la submucosa, como ven. Aquí están los vasos sanguíneos, acá están las venas, el tejido conjuntivo. Y aquí es el plexo de Meissner. El plexo de Meissner tiene una función que es estimular lo que es todas las funciones secretoras. Es eso, el plexo de Meissner cumple funciones secretoras. Todo lo que tiene que ver secreción, piensen en el plexo de Meissner. La siguiente capa es la muscular. La muscular lo podemos aprender con una pequeña mnemotecnia, que es el famoso cile. ¿Ya? El cile es básicamente dos cosas. Una capa muscular circular interna, sí, y longitudinal externa, que es cile, circular interna, longitudinal externa. Y aquí están las capas, circular interna, longitudinal externa. ¿Qué estructura está entre estos dos músculos? Está el plexo de Auerbach. Entonces, nos damos cuenta de que a nivel de toda la pared del tubo digestivo hay como que dos plexos nerviosos. Uno es el plexo de Meissner, que está justo al final de la submucosa, y luego tenemos el plexo de Auerbach, que está entre la capa muscular. ¿Y cuál es el plexo de Auerbach? Tiene una función de contracción, todo lo que tiene que ver con contracción. Meissner es secreción, Auerbach contracción. Y por último es la serosa o adventicia. En el caso de la serosa, solo aquí mencioné que es epitelio de revestimiento, como lo mencionó mi compañero, pero también va a haber adventicia dependiendo si la estructura que estamos hablando está en la cavidad abdominal o no. Entonces recuerden muy bien eso. Serosa dentro de la cavidad, adventicia fuera. Entonces ahí lo vamos a ver. Aquí tenemos una imagen, si lo queremos ver histológicamente, este es el libro de Kirschenbaum. Y es lo mismo. Mucosa, como les dije, las células, la lámina propia, tenemos acá la muscular de la mucosa. Es todo bien bonito, lo van a ir aprendiendo muy poco a poco. Todo lo que tiene que ver la mucosa es esto, básicamente. La parte de acá, que es lo que está en blanco, todo lo que es submucosa, 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 submucosa. Y aquí está, miren, aquí está el plexo de Meissner. El plexo de Meissner era lo que tenía función secretora, ¿no? Los vasos sanguíneos, como yo les dije, los vasos linfáticos.
Y esto sería la parte de las submucosas, ¿no? La tercera capa, la capa muscular, ¿no? ¿No recuerdan? Circular interna y longitudinal externa. ¿Qué estaba entre la capa, entre las dos capas musculares? Estaba el plexo de Auerbach, que tenía una función de contracción. Y por último tenemos la serosa o la adventicia. Entonces son al final cuatro capas que, como les dije, la mucosa va a ir cambiando a lo largo del tubo digestivo. Eso es básicamente las paredes del tubo digestivo. Ahora vamos a ver acerca de los órganos del tubo digestivo. Vamos a empezar desde la boca, ¿no? Vamos a empezar desde la boca. La boca, en las bibliografías que yo veía, la boca lo asimilaban con la cavidad oral, que es el hueco, o sea, donde es básicamente la cavidad, ¿no? Pero podemos mencionar la boca según estructuras. ¿Cómo podemos definir la boca? Según componentes. Los labios, el revestimiento de las mejillas, tenemos los 2/3 anteriores de la lengua, las encías, los dientes, la úvula, el paladar duro, el piso. Todo ese conjunto es la boca. Eso es uno más, como nosotros lo conocemos. ¿Cuál es su función? La función de la boca es ingestión de los alimentos y formar el bolo alimenticio, mediante dos principios: principio de masticación y principio de la salivación. Entonces, con estas dos funciones, la boca va a cumplir su función. Y entonces, con eso, el bolo alimenticio puede pasar al siguiente órgano, que sería la faringe, por faringe, y después eso. ¿Cuáles son sus regiones? El vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. Pero, José Daniel, no entiendo muy bien cómo es esto. A ver, vean esta imagen que es de Gray. ¿Cuál sería el vestíbulo? Toda la parte que está de color celeste. Cuando, por ejemplo, nosotros escondíamos nuestro chicle entre los labios y las encías, esa cavidad es el vestíbulo. Todo eso es el vestíbulo. Todo lo que está entre los labios y entre los dientes, ¿no? Y las encías, donde escondíamos nosotros el chicle. Y la cavidad oral propiamente dicha está por detrás de los dientes, que es básicamente donde ponemos nuestros alimentos, mientras nosotros masticamos. Es la cavidad que todos conocemos. La cavidad oral propiamente dicha. Entonces son dos regiones que son parte de la boca. ¿Ya? Esas son las dos partes. Algo que quiero mencionar de forma resumida, que también van a tener su clase de dientes, son estructuras calcificadas que van a tener como función la masticación. Sí, esa es básicamente su función. Y son las estructuras más duras del organismo. Son las estructuras más duras del organismo. Van a estar unidos van a estar unidos a los arcos alveolares y las encías. ¿Cuáles son los arcos alveolares? Los arcos alveolares básicamente son cuando ustedes ven en la mandíbula o el hueso maxilar y la mandíbula, van a ver como que pequeñas elevaciones, son como que unos hoyitos, son como unos hoyos donde ahí se inserta el diente, como si fuera una estructura que se inserta. En la cavidad donde se inserta el diente, ese se llama los arcos alveolares. Los arcos alveolares. ¿Cuáles son los componentes del diente? Tenemos los incisivos, caninos, premolares y molares. Incisivos cortan, los caninos agarran, los premolares trituran y los molares trituran. Eso es todo. Esas son las funciones que tiene cada diente. Y si ustedes ven acá unos numeritos con colores, son con relación a las dentaduras que nosotros vamos a ir teniendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, primero cuando éramos pequeños teníamos los dientes deciduos, que son en total 20. Tenemos, en este caso, en total 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares. En el caso del adulto son 32, tendríamos 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Entonces, básicamente en el adulto tenemos como que muchos más dientes cuando éramos pequeños. Pero una pregunta que tienen que pensar un poco, que no es tanto con relación a exámenes, pero ¿es el diente hueso? ¿Ustedes creen que el diente es hueso? No, en verdad el diente no es hueso. Algunas de las diferencias que ustedes pueden ver con el diente es que es un tejido que no se puede regenerar. Por ejemplo, si tú tienes una carie o tú te rompes un diente, ¿te puede regenerar como el hueso? Claro que no.
No es un tejido vivo, porque no tienen células vivas que, como en el caso del hueso, ¿no? Como los osteoblastos, los osteoclastos, las osteonas, no tiene eso el diente, no es tejido vivo. Y estas son una de las estructuras que tampoco tiene el hueso. El esmalte, la dentina, el cemento, la pulpa, son cosas que no tiene el hueso. En verdad lo tiene el diente. El hueso tiene periósteo, otras estructuras. Esta es una imagen que lo pueden leer con detenimiento, que solo les voy a mencionar las estructuras más importantes que yo les mencioné, por ejemplo, el esmalte. El esmalte es básicamente lo que le da la dureza al diente. Es una estructura muy, muy, muy dura que está compuesta de hidroxiapatita. Esta es la dentina, ¿no? Toda esta parte de acá es la dentina. Todo esto de color crema. La pulpa se podría decir que es la parte viva, entre comillas, porque tiene tejido conjuntivo, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, y eso sería con relación a la pulpa, ¿no? Y otras estructuras que ya lo van a ir viendo a continuación, como que es la encía, el ligamento periodontal, que sirve para anclar el diente, entre otros. Ahora vamos a ver acerca de la faringe, que ojalá, hay que verlo con calma, porque yo lo que quiero es que ustedes se vayan familiarizando, no que se lo aprendan rápido. Esto lo van a ir aprendiendo a lo largo de todo el curso, para que ustedes ya vayan entrenados y acostumbrándose. ¿Qué es la faringe? Es como un, es como un cilindro, le dicen hemicilindro, músculo facial. ¿Por qué? Porque la faringe va a estar rodeado de músculos, como ya les voy a mostrar en el siguiente slide. ¿Cuál va a ser su función de la faringe? La faringe va a tener como función el inicio del proceso de deglución. Ahí es donde se va a dar entre lo que sería la faringe y la boca, se va a dar ahí el inicio del proceso de la deglución. El pasaje de alimentos desde la boca a la orofaringe y al esófago. Es aquí en la faringe donde se va a dar ese estímulo mecánico, mecánico que va a hacer de que el alimento baje de poco a poco desde la faringe hacia el esófago y siga solo un trayecto unidireccional. Eso lo van a ver en la parte de la fisiología. ¿Cuáles son las estructuras de fijación de la faringe? En la parte superior es más que todo estructuras óseas, como lo podemos ver en esta imagen, miren, de esta base del cráneo de Gray. Aquí ven esta línea roja, de color rojo, aquí es donde se va a insertar la faringe. Entonces, como lo tienen de color amarillo, es por ejemplo el hueso esfenoides, pero con relación a su lámina medial. Aquí está, ¿ves? De color amarillo. El hueso temporal, su porción petrosa es de color verde, ¿ven? Como de color verde, ahí se inserta, ahí es una parte donde se inserta la faringe. La porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio también es aquí se inserta también la faringe y el tubérculo faríngeo que es esta parte de acá de color azul. Aquí es donde se va a insertar eh, estructuras más que todo óseas. Las laterales son ligamentos. Ligamentos, ¿ven estos ligamentos? Bueno, esta es una porción de la estructura ¿cómo se llama? El cartílago tiroides, pero me van a decir, pero José Daniel, esto suele ser, está un poco tedioso, ¿no? Sí, quizás, pero cuando lo vean, se van a relacionar con otras estructuras, ya lo van a ver a continuación. Ligamento pterigomandibular, porque es el apófisis pterigoides con la mandíbula, así pueden ir jugando. El nombre es según cómo se relacionan con las estructuras. Pterigomandibular, estiloioideo, apófisis estiloides, ioides, estiloioideo, el hueso ioides y la línea oblicua del cartílago tiroides. Son las estructuras donde se va a relacionar la faringe. Y aquí lo vamos a ver. Los músculos, es las estructuras donde iban a relacionar los ligamentos, como no recuerdan, ligamento pterigomandibular, el estiloioideo y todo eso en relación. Yo no quiero que ustedes se aprendan ahorita los músculos porque eso lo van a ver en la parte de faringe. Solo quisiera que se saquen y se acuerden de las dos clases de músculos. Los músculos constrictores y los músculos longitudinales. Los nombres, como el constrictor superior medio, eso lo pueden ir revisando si quieren, pero en la clase de faringe ustedes lo van a ver. Así que no se preocupen por eso. Estos músculos van a estar inervados por el décimo par craneal eh, si nosotros hablamos del aspecto constrictor. El aspecto constrictor va a estar inervado por el décimo par craneal, a excepción uno.
a excepción uno, y se los dejo de tarea cuál sería ese músculo que no va a ser inervado por el décimo par craneal, cuando ustedes estudien familia. El esófago, a ver, un segundo. El esófago es básicamente un tubo que va a estar ubicado a nivel del mediastino posterior. Mediastino posterior porque recuerden cuando ustedes llevaron la clase de sistema circulatorio, todo lo que era el pericardio se ubicaba en el mediastino medio, ¿no? En la parte de atrás del corazón, ahí es donde se va a ubicar el esófago. Va a conectar lo que es la faringe con el estómago, tiene una longitud de 30 a 25 centímetros. Si lo hablamos según los límites, según vértebras, desde C6 hasta C11, y algunos órganos de fijación va a ser la faringe y a nivel del diafragma. ¿No recuerdan cuando estaban hablando con Manuel del hiato esofágico? El hiato esofágico es donde ahí se va a insertar también el esófago, y ese hiato es el orificio donde el esófago va a entrar a la cavidad abdominal. Algunas relaciones anatómicas, esto también lo van a ver en su clase de esófago, solo para que ustedes se vayan entrenando. En el lado derecho la pleura parietal, porque aquí, como ven aquí, podría estar la pleura parietal. La aorta torácica está en el lado izquierdo, como ven, la aorta torácica. Ustedes tienen que utilizar mucho las imágenes anatómicas para que puedan familiarizarse con el aspecto anatómico, ¿no? En el lado anterior tenemos, por ejemplo, la tráquea, en el lado anterior, el bronquio principal izquierdo, ¿no? En la parte anterior, y en el lado posterior que no se ve, por ejemplo, el conducto torácico y las venas semiácidas. Las regiones cervical, torácico, abdominal. Eso es todo, cervical, torácico, abdominal. Y recuerden que en la parte torácica, no recuerden que yo les hablé de las capas del tubo digestivo. En las capas del tubo digestivo, ¿cuál era la capa final? La serosa y adventicia. En la serosa era solo en las estructuras abdominales. Entonces, en el esófago abdominal es donde se va a encontrar la serosa, el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento. Y en el aspecto torácico no vamos a encontrar serosa, vamos a encontrar adventicia. Eso para que ustedes lo tengan muy, muy claro, que no va a haber serosa en la porción torácica, sino en la porción abdominal. Estrecheces del esófago. Esta imagen me gustó mucho, que el esófago va a tener unas estrecheces que van a ser anatómicas, o sea, que no son patológicas. Estrecheces a nivel de la faringe, o también se llama cricofaringio, a nivel del callado de la aorta, como ustedes lo pueden ver acá, es una estrechez, o sea, que hace que el tubo del esófago se vuelva un poquito más estrecho, a nivel del callado de la aorta, que también se llama aórtico, a nivel del bronquio principal izquierdo y a nivel del hiato esofágico. Esas 4 estrecheces van a existir a nivel de la esófago. ¿Ves? Aquí entonces, este porcentaje es cuerpos extraños que se pueden depositar a nivel del esófago si un paciente no mastica bien y se le puede atragantar un alimento. Entonces, ustedes pueden sacar una aproximación en dónde puede localizarse ese cuerpo extraño. Ustedes ven que el glicofaringio es en un 59%, o sea, tengan mucho eso en cuenta, ¿no? Esas son las estrecheces. Imágenes anatómicas para que ustedes se acostumbren, ¿no? Aquí está, ¿no? El hiato esofágico, aquí está el hiato aórtico, como les explicó Manuel, pasa a nivel del diafragma, ¿no? A nivel de T10 es donde el esófago va a ingresar, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí esta es una toma, ¿no? A nivel de T4, a nivel de T4, todas las estructuras que se relacionan el esófago con la tráquea, ¿no? Tráquea en la región anterior, como les dije, en la región anterior. Acá está el callado aórtico, donde pasaba, ¿no? El callado aórtico está aquí básicamente, el callado aórtico. ¿Ves? Acá está justamente el callado aórtico y el esófago. La tráquea, el esófago. Más abajito ya estará el corazón, ¿no? Estará en la parte delantera. El estómago se divide
en 5 partes anatómicas, que sería el, el cardias, el fundus gástrico, que sería el fundus gástrico, el cuerpo gástrico, el antro pilórico, este es el antro pilórico, y el píloro, que es toda esa sección del píloro. Esto es básicamente la parte anatómica, netamente anatómica. Quédense con eso, apréndanlo con la parte anatómica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan avanzando y vean la parte de histología, quizás los profesores ya no les estén hablando tanto de la parte anatómica propia en sí. A veces ustedes van a estar escuchando la parte corpofúndica. Corpofúndica, pero José, ¿qué es eso? Corpofúndica, casi la mezcla de lo que sería el cuerpo con el fondo. Y ahí se van a ir depositando ciertas células específicas si hablamos del aspecto histológico. Entonces, quédense hasta ahora con la parte anatómica, ¿no? Cardias, fundus, cuerpo, antrofilio. Un dato que también quiero que se lo lleven, es que el estómago es el único órgano que posee músculo oblicuo interno de todo el tubo digestivo. ¿A qué quiero decir con esto? ¿Ustedes no recuerdan del cile, la circular interna y la longitudinal externa como estaba en la parte de aquí? La circular interna y la longitudinal externa. El estómago va a tener un tercer músculo, que es la oblicua interna, como ustedes lo van a ver acá. Entonces, el estómago va a tener tres músculos, la circular interna, la longitudinal externa y la oblicua interna. Proyecciones a nivel de T10 está en cardias, para que lo vayan viendo con calma. La porción inferior a nivel de L2 y L3, y el píloro, como lo ven aquí, el píloro está a nivel de L1. ¿No recuerdan del plano transpilórico? Justo lo último que han estado hablando, el plano transpilórico desde la sínfisis hasta la escotadura yugular. Claro, era la mitad de esas dos distancias. Ahí se encuentra el plano transpilórico, justo a nivel del píloro. Eso se llama transpilórico. Relaciones anatómicas, aquí yo los puse en colores para que ustedes lo vean detenidamente. Aquí, por ejemplo, en azul con el hígado, en rosado con el páncreas a nivel posterior, a nivel ahí ya ustedes han estado hablando del mesocolón transverso, ¿no? A nivel de color morado, la glándula suprarrenal de color verde, el riñón de color naranja, todas estas estructuras relacionadas con el estómago. Y el estómago, como es básicamente es como un tejido así flexible, se amolda el estómago. Su función, digestión, o sea, fragmentar el bolo alimenticio, y va a iniciar la digestión de las proteínas, ¿no? La digestión de las proteínas con ayuda del ácido clorhídrico y esta molécula que es la pepsina, que va a ser la responsable de la digestión de las proteínas. Algunas imágenes. Esta es una gastroscopía en el que insertan como una cámara dentro del estómago. Se ve muy, muy, muy interesante esto. Y aquí pueden ver aquí una estructura que es básicamente el píloro. Lo que está en estado de semicontracción, es el esfínter pilórico. ¿Ves? Aquí está el esfínter pilórico. Básicamente lo que está acá, el esfínter pilórico. ¿Ves? Esta estructura de aquí. En esta parte de acá es una porción mucho más arriba, que es la parte del fondo y cuerpo. Aquí es donde se ven esos grandes repliegues. Ustedes insertan la cámara a nivel del estómago, aquí se van a encontrar, ¿no? Y aquí, donde dice hay 3, hay 4, esta es una estructura que, bueno, una parte que no les he mencionado, que es la estructura angular. Acá, estructura angular. Aquí, del antro, entonces, básicamente, ¿ves? Acá está la cámara, que inserta la cara del esófago, y aquí estaría la incisura angular. ¿Ven? Son imágenes interesantes. Y este es otro método que me gustaría que sí lo aprendan, porque quizás vean un casito sobre eso durante el curso, que es la gastrostomía. La gastrostomía es básicamente cuando insertan un tubo flexible a nivel del estómago
para que sirva como fuente de alimentación, ¿no? Pacientes que no pueden alimentarse desde los pacientes mayores que ya no pueden alimentarse a nivel de la boca, ¿no? Y tienen que insertarlo a nivel del estómago, inserción de alimentos, medicamentos. ¿Y de dónde lo van a hacer? Desde el nivel de la costilla, bueno, a nivel del T8, ¿no? A nivel del T8. Entonces, ¿dónde se va a anestesiar? A nivel de las raíces del T8. Porque acá se nota el estómago, aquí es donde se puede ver el estómago. Entonces, ahí es donde se inserta este tubo, ¿no? A nivel de la gastroscopia. El intestino delgado ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, si no tiene una longitud de 6 a 7 metros, o sea, imagínense, de 6 a 7 metros, tiene las siguientes porciones, que sería el duodeno, yeyuno, ilion. Duodeno, yeyuno e ilion. Y se va a extender desde el píloro, ¿no recuerdan el píloro? Hasta la válvula iliocecal. La válvula iliocecal, acá está, la válvula iliocecal, que va a delimitar el ilion con el apéndice vermiforme y ciego. Este sería el ciego y apéndice vermiforme. Entonces, aquí es donde se va a definir si el alimento va a pasar desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. ¿Y qué pasa si el alimento ya se depositó acá? Y ya se estaría ya formando en la materia fecal. Entonces, se cierra la válvula ileocecal para que ya no regrese el alimento. Funciones de digestión y absorción y el esófago puede tener distintas formas de masticar, se podría decir, de estar moliendo todos los alimentos que tenemos. Y esto es de lo que yo quería hablar a continuación, porque el intestino delgado, como ustedes saben, si tiene una función de absorción, se preguntarán, pero o sea, son 6 a 7 metros, ¿eso será suficiente para que el intestino pueda cumplir su función? ¿Ustedes creen eso? Bueno, el intestino, como es bien inteligente, el intestino delgado va a hacer todo lo posible para que aumente su superficie de absorción. Entonces, esto lo vamos a ver paso a paso, porque esto también lo van a ver en la clase de intestino. Ven este es un intestino, ¿no? Y aquí no ven una serie de bultos, una serie como unos repliegues, ¿no? Estos repliegues se llaman los pliegues intestinales o las válvulas conviventes. También en otros libros se llaman pliegues de Kerkring, para que se den cuenta que es lo mismo. Pliegues de Kerkring, válvulas conviventes, pliegues intestinales, como quieran. Estos pliegues van a aumentar por 3 la superficie de absorción. Entonces, va a mejorar el proceso de absorción. Pero con eso no se va a quedar el intestino. Va a tener otro tipo de pliegues que se llaman las vellosidades intestinales. O sea, ahora estos son como deditos, son mucho más pequeños. Aquí pueden ver en esta imagen mucho mejor. Este es el pliegue, las válvulas conviventes o los pliegues intestinales. Y aquí van a ver las vellosidades intestinales, los deditos, todo lo que tienen que ver los deditos, las vellosidades intestinales. Pero aún así, el intestino no está satisfecho. Va a tener otro tipo de pelitos, o sea, que van a ser las microvellosidades, que van a ser pelos mucho más pequeños a nivel de la célula. ¿Y de qué creen, de qué célula va a tener esas microvellosidades? Los famosos enterocitos. Los famosos enterocitos. Esos van a ser los responsables de tener las microvellosidades que van a aumentar en un por 20 la superficie de absorción. Entonces, por 600 veces el intestino va a aumentar su superficie de absorción. Y esto lo van a estudiar de forma muy detallada cuando vean sus clases. ¿Ven? Todo esto quizás en un solo pie. Estas son todas las formas de repetir que puede tener el intestino para mejorar su superficie de absorción. Algunas descripciones del duodeno. Proyecciones del duodeno: superior, descendente, inferior, ascendente. Esas son las partes anatómicas del duodeno. Eso es todo, ¿no? Tiene 25 centímetros, tiene una forma de C, y se va a ubicar entre las vértebras L1, plano transtilódico, y L3, ¿no? L1 y L3. El ángulo de Treitz es un ángulo que va a estar suspendido por su mismo nombre, ligamento de Treitz, que va a dividir lo que es duodeno con el yeyuno. El duodeno con el yeyuno.
aquí pues, más o menos se va a insertar el ligamento, ¿no? Este sería en el caso del duodeno. Aquí es una imagen, otra imagen, para que ustedes lo vean. En el caso del yeyuno, mide 2.5 metros. Esta es una imagen del yeyuno, ¿ves? Mira la cantidad de pelitos que tiene el yeyuno. Tiene gran cantidad de pelitos para que pueda servir la función de absorción. A nivel del cuadrante superior izquierdo, o sea, básicamente, imagínense, cuadrante superior izquierdo nos ubica la mayor cantidad del yeyuno. Es como si ustedes describen, no sé, el distrito de un lugar. Se ubica principalmente en tal lugar, pero también hay otra región que se encuentra en otra parte. Pero nosotros tenemos que hablar en, la ubicación principal de esa porción del intestino, cuadrante superior izquierdo. Por eso les digo eso, porque quizás aquí lo vean así, ¿no? Que puede ubicarse en ambos cuadrantes, pero el lugar principal es en el cuadrante superior izquierdo. El cuadrante superior izquierdo. El ilio mide más, o sea, mide 3.5 metros y se ubica en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Como les dije, posee la válvula ileocecal. ¿Y ven estos números? Son las placas de Peyer. Son las placas de Peyer. ¿Ven? Aquí es donde se ubicaban los nódulos a nivel de la mucosa. No recuerdan que dije que en la mucosa había los nódulos. Ahí se ubican las placas de Peyer, ¿no? Las placas de Peyer. Y como ven, ya el ilio no tiene ya esa tanta cantidad de vellosidades como tiene el yeyuno, ¿no? Que ya lo van a ver más a detalle en las imágenes microscópicas, ¿no? No tiene tantas vellosidades. Es el caso del intestino. Bueno, y por último, bueno, tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es un órgano que, bueno, inicia desde el apéndice vermiforme y el ciego y apéndice vermiforme. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Tiene flexuras, flexura cólica derecha o flexura hepática, y la flexura cólica izquierda, creo que se llama la flexura esplénica, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Y por qué les pongo en colores? No es por solo un ambiente estético, sino que el ciego y el apéndice vermiforme, el colon transverso, el colon sigmoide y el recto y ano se van a... perdón, sí, el ciego, sigmoides, el recto y el ano se van a encontrar en el espacio intraperitoneal. Intraperitoneal. O sea, el ciego dentro del peritoneal. Dentro de la cavidad peritoneal. El colon transverso también. El colon sigmoides también. Creo que en este caso hay un error. Creo que debió estar en rojo. Crean que está en rojo, el recto ya no. ¿Por qué? Porque el recto se ubica en el retroperitoneo. ¿Verdad? Retroperitoneo se encuentra el recto. El recto, como ustedes ven acá, todo esto es la cavidad peritoneal, ¿no? Todo esto es la cavidad peritoneal. El recto se ubica acá, en el retroperitoneo. Y el ano no se va a ubicar ni en el retroperitoneo ni en la cavidad intraperitoneal. Se ubica a nivel subperitoneal. O sea, retroperitoneo y subperitoneo. Creo que aquí lo quise poner en verde, pero bueno, para que se entienda. ¿Y cuáles van a estar retroperitoneales a nivel del intestino grueso? El colon ascendente y el colon descendente. Eso es básicamente con relación al intestino grueso, ¿no? Entonces aquí ustedes van a poder ir jugando cuáles están dentro del peritoneal y cuáles están. Diferencias con el intestino delgado. Presenta apéndices omentales, teñas con inflaciones, que vamos a ver en el siguiente slide, y función, absorción de agua para la formación de las heces. Eso es básicamente la función del intestino grueso. Ya, recuerden el recto y el ano, por favor. Esto es las teñas coli. Las teñas coli son más que todo tiras de músculo. ¿No recuerdan que yo les dije del cine, longitudinal interna, longitudinal externa? Las teñas coli son básicamente tiras de la longitudinal externa. Es como si la longitudinal externa se redujo, o sea, en vez de estar envolviendo todo el tubo, ¿cómo se llama? Ha formado unas tiras pequeñas, unas tiras. Entonces, aquí podemos ver una teña, ¿no? Una teña. También tenemos teña mesopólica, porque va a estar conectado al mesocolon transverso, teña mesopólica, teña omental, porque se va a insertar en el aumento mayor, la teña omental, la teña mesopólica, y la teña libre es que aquí se encuentra la teña libre. ¿Ves? La teña libre. Pero está libre, o sea, no se va a insertar como otra estructura. ¿Ves? Libre mesopólico omental. Las austras son como abultamientos, no definidos, que van a ser producto de las teñas, como ven acá. Son abultamientos. Y por las contracciones del intestino. Van a ser no definidos, son abultamientos del propio intestino. Y los apéndices omentales son grasitas. Son el tejido adiposo que está rodeado por las heces.
básicamente tiene ascoli, austras, las epífisis orbitales. Y por último, para acabar, tenemos los órganos accesorios, que son las glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. Glándulas salivales, conocemos las glándulas salivales mayores, la parótida, la submaxilar, la sublingual. Aquí está la parótida, la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. La submaxilar es la que está aquí, como que se da una vueltita, ¿no? Es de la submaxilar. La sublingual es la que está acá. Se dividen en glándulas salivales mayores, como ya les mostré, y glándulas salivales menores. ¿Y cuáles son las que abundan más? Son las glándulas salivales menores. Las menores. Tenemos las labiales, las palatinas, las genianas, las linguales, son chiquititas. Y se van a distribuir en la cavidad oral. ¿Cuáles son sus funciones? Humedecer. Cuando nosotros comemos, humedece el alimento. Tiene función de digestión porque inicia la digestión de carbohidratos y algunas grasas. De mantenimiento del pH sin un reflujo ácido a nivel del esófago. Puede la glándula salival tamponar con una solución alcalina, antibacteriana y protección del diente porque libera calcio, cloro, fosfato. Aquí están, para que lo lean tranquilos, los constituyentes de la saliva: agua, bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico, mucinas para la lubricación, la amilasa que era la digestión de los carbohidratos, algunas funciones inmunitarias como la liberación de la inmunoglobulina A, y entre otras, ¿no? Como factores de crecimiento. Tranquilo. ¿Ves? Y para acabar, ya nos faltan básicamente 3 slides, que es sobre el hígado y vesícula páncreas. El hígado es un órgano noble. En verdad, yo admiro el hígado. Digo, no sé cómo puede cumplir tantas funciones. Yo leí que tenía como que más de 200 funciones. Y es un órgano muy noble. Si tú pierdes el hígado, ya es muerte al instante, ¿verdad? El hígado se ubica a nivel del hipocondrio derecho y el epigastrio. Y representa el 2% del peso corporal. Es el hígado. Es el órgano visceral más grande del cuerpo humano. Tiene, a nivel de Gray, se divide en como que la superficie diafragmática, que es toda superficie lisa, lo de acá, la superficie diafragmática, y la superficie visceral, que es básicamente lo que está en la parte de abajo del hígado. Pueden decirlo también la superficie inferior, al igual que la superficie visceral, porque ustedes ven el hígado, esta es mi mano, a ver si pueden ver mi mano, básicamente el hígado va a estar distribuido de esta forma. Ustedes lo van a estar mirando desde abajo, que sería la superficie inferior, ¿no? O la cara visceral. Aquí van a ver la superficie diafragmática, ¿no? Y esa es la vista posterior, ¿no? La vista posterior es como si ustedes lo estarían viendo ya de frente, ¿no? La superficie diafragmática tiene una forma lisa, tiene una forma de cúpula, va a estar revestido por el diafragma, o sea, el diafragma se va a sentar en el hígado, y tiene unos recesos, que lo van a ver en la clase de hígado, que es el receso hepatorenal y subfrénico. Este es el receso subfrénico, que son como entradas, ¿no? Son como entradas, son como que pequeños espacios. El receso subfrénico, receso subfrénico y receso hepatorenal. Receso subfrénico, receso hepatorenal, ¿no? La superficie visceral está cubierta por el peritoneo visceral, y pueden ver todas las estructuras que tiene, y la vista posterior, donde en la clase de hígado pueden ver todos los órganos en los cuales se relaciona el hígado: el esófago, el estómago, tenemos a nivel de la impresión renal, aquí también se deposita el riñón, aquí tenemos la impresión cólica. ¿No recuerdan de la flexura hepática, la flexura cólica derecha? Aquí es donde va a estar este ángulo, justo el ángulo, ¿no? La flexura hepática derecha, ¿no? El colon, y entre otras, el duodeno, esta es la vena cava inferior, y esta es la vena cava inferior, y esta es la vesícula biliar. Los glóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el ligamento falciforme es lo que hace formar el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Pero si nosotros nos damos el trabajo de generar una línea imaginaria, díganme por favor, que eso sí también les van a preguntar en la parte de hígado, y que también a mí me confundía un poco al principio, era que en esta línea imaginaria, pasando la vena cava inferior y la vesícula biliar, van a haber otros lóbulos: el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. El lóbulo cuadrado va a estar en la parte más anterior y el lóbulo caudado en la parte más posterior. Entonces, yo lo aprendí así, ¿verdad? No soy muy bueno con tengo como que técnica, pero el lóbulo caudado dice, el lóbulo caudado se encuentra más atrás del hígado, en la parte más atrás. Entonces, aquí se encuentra el lóbulo caudado, ¿no? Este sería el lóbulo cuadrado. Funciones: metabolismo, tiene una función metabólica, lípidos, proteínas, producción de la bilis, mecanismos de transformación, la síntesis de los factores de coagulación, y depósito de sustancias.
¿Ves? Esa es una de las funciones del hígado. Pasando acá, ahora. Esta es una imagen que aquí van a estudiar segmentación hepática, segmentación de acuerdo a las venas, que lo pueden dividir, ¿no?, en regiones, otro tipo de segmentaciones. Y también quiero que esto se lo lleven de forma personal, porque esto también les van a preguntar, no solo en los exámenes por ejemplo, del curso, sino también más adelante de residentado, no estoy muy seguro sobre eso, quizás del ENAM, sobre la anastomosis por tocado. ¿Qué quiero que ustedes se lleven de la anastomosis por tocado? En verdad, quiero que concéntrense en esta última parte de que estamos acabando. Hay una vena muy importante que pasa a nivel del hígado, que es la vena porta. Seguro ya lo han visto en circulatorio, la vena porta. La vena porta va a recoger la sangre venosa de muchas de las vísceras, del estómago, de los intestinos, del vaso, entre otros. Va a recoger sangre venosa y va a ir al final, depositarse en la vena cava inferior a nivel de acá, ¿no? Pero aquí nos quedemos en lo morado, en la vena porta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros tenemos un proceso como la cirrosis? Este proceso en donde todo el hígado se cicatriza, o sea, que se cicatriza, que ya está totalmente deforme, va a alterar el flujo de sangre venosa. Y como su nombre lo dice, anastomosis, la circulación de la vena porta y de la vena cava van a tener comunicaciones, como que uniones. Y si tenemos este problema, esta sangre se puede desviar e ir por esos caminos alternativos. No sé si me dejé entender. Caminos alternativos, como a nivel de aquí, como a nivel de acá, y como a nivel de acá. A nivel del esófago, a nivel del abdomen, a nivel de el recto. Entonces, a medida que se van a ir distribuyendo de forma patológica esta sangre, podemos ver algunos signos. Van a salir venas muy, muy gruesas a nivel del esófago, van a salir hemorroides, en algunos casos, hemorroides, va a salir algunas venas muy, muy gruesas a nivel del abdomen, que se llama la cabeza de medusa, signos que podemos ver en un estado de cirrosis, ¿no? Y entre otras apreciaciones con relación a la función hepática, como ya no se enumeran factores de coagulación, se pone histérico, la paciente se pone amarillo, y también daños a nivel cerebral, porque el hígado, ustedes saben que es un órgano metabólico que también sirve para desechar sustancias. ¿Qué pasa si el hígado no desecha sustancias? Todos estos productos que en general son de composición amina, NH, van a ir a nivel del cerebro y puede generar algo que se llama la encefalopatía hepática, a nivel del cerebro. Y por último, los últimos dos órganos, páncreas y vesícula. El páncreas, ¿cuál es su función? Secretar enzimas para la digestión a nivel del conducto del conducto de Wilson y el conducto de Santorini, ¿no? A nivel del modelo, porción descendente, no se olviden, porción descendente. Desde el conducto de Wilson, conducto de Santorini, pero es porción explícita, porque recuerden que el páncreas también tiene porción endocrina. Es una glándula mixta, se localiza en el retroperitoneo, o sea, en el retroperitoneo, fuera de la cavidad, a excepción de una estructura, por eso lo pongo en asterisco, que es la cabeza. La cabeza se va a encontrar a nivel del peritoneo, dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Eso sería con relación al páncreas. Y por último, la vesícula biliar es un órgano hueco en forma de pera que va a tener, que se va a ubicar en la cara visceral, del hígado, sería básicamente acá, en la cara visceral, y tiene partes, ¿no? Fondo, cuerpo, cuello. Fondo, cuerpo y cuello. Ese es el nivel del cuello. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Sería básicamente concentrar y almacenar la bilis con la posterior emulsificación de grasas. Emulsificación de grasas no lo confundan con digestión, porque la digestión lo hacen las lipasas, que es formar moléculas que pueda el cuerpo asimilar. En este caso, la bilis tiene más como una función de partir, cortar esta gota de grasa en puntos más pequeños, en gotitas más pequeñas, para que las lipasas cumplan su función de digestión, ¿ya? Para que ustedes lo diferencien. Y así puedan formarse ácidos grasos y monoglicéridos que puedan ser asimilados a nivel del intestino. Entonces, emulsificación, como que partir las gotitas de grasa para su posterior digestión, para que las lipasas puedan tener una mejor función a nivel de la grasa. Esa es básicamente la función de la vesícula. Tiene el conducto hepático común. El conducto hepático común va a llegar a nivel del conducto colédoco y se va a depositar a nivel de la ampolla vagar, donde el conducto de Wilson también se va a depositar, ¿no? A nivel en la porción descendente del modelo. Eso sería básicamente todo por mi parte. Ya ahora toca la parte más larga, que es la parte de quizzes. Entonces, quiero que ya vayan uniéndose, no sé cómo van a hacer acá Manuel para que ingresen. Pero sería todo por mi parte de todo el tubo. Sí, chicos, a ver, un ratito les voy a compartir la imagen del quiz, no sé si vayan todos entrando, les voy a pasar el código. Solamente den un minuto para pasar el quiz. Y recuerden que el ganador del quiz se lleva los resúmenes hechos por un excelente estudiante que es en este caso María Gracia. María Gracia tiene su página
un estudio que es NetAmp, y básicamente sus resúmenes son buenísimos, la verdad. Entonces, así que a ponerle ganas a este quiz, porque el ganador de este quiz se lleva sus resúmenes. Un ratito les paso el código. Ya chicos, ahí está el código. Un favor, vayan entrando. Somos 25 participantes, debemos tener, bueno, somos en realidad 22 participantes, debemos tener 22 personas acá. Por favor, vayan entrando, please. Chicos, faltan 3 personas para empezar el quiz. Esperamos hasta las 12:35, please. El ganador, porfa, el ganador me manda su correo y yo le estaré mandando automáticamente los resúmenes de María Gracia, que son resúmenes bien completos. Faltan 2 personas. Bueno, gente, empecemos con el quiz.
les respondieron todas sobre sí.